en contraste con el ingreso promedio de la familia urbana, que es casi el doble. En conjunto, las condiciones de pobreza en el área rural, estamos hablando de el 32%. La reducción de los niveles de desigualdad en los últimos años, nos hemos movido del punto 48 al punto 34. Es uno de los países que más ha avanzado en América Latina en estos tiempos y en esta materia de la reducción de la desigualdad. Bueno, la contribución en los últimos 10 años del sector agropecuario al Producto Interno Bruto se registra en el 6.3%, según las cifras del Banco Central, que es el que lleva estas mediciones. Por supuesto, hemos pasado en los tiempos de la década de los 90, del 17 al 0.6% de la participación. Esto se explica en gran medida, entre otros, el crecimiento de otros sectores productivos en la economía, los cambios estructurales propios de las actividades que conforman el sector y, por supuesto, la variabilidad del clima, fenómenos naturales como tormentas, inundaciones, sequías prolongadas, brotes de plagas, entre otros. Nosotros venimos observando ya desde el año 2000 sequía recurrente en una parte muy importante del territorio nacional. Hemos identificado alrededor de 110, 114 municipios de 262 que tienen sequía recurrente. Por las condiciones de topografía y altitud, el país presenta una variedad de microclimas a pesar de su pequeña extensión territorial, y eso de alguna manera tiene algunas ventajas para la agricultura. Como aquí tenemos los 104 municipios de recurrencia de sequía en este plano, identificado en la parte roja, la zona más extrema de lo que le llamamos nosotros el corredor seco, y la parte amarilla, donde con menos severidad, pero de igual manera teniendo impacto en la agricultura. Luego, en el 2018, este fue el mapa que nos configuró la sequía de junio-julio. Ha sido una de las más dramáticas, con un impacto en cerca de 100.000 productores, principalmente de granos básicos. Aquí tenemos una narrativa de cómo se ha comportado la precipitación en los últimos 30 años. La precipitación anual oscila en 1.300 milímetros en los valles interiores y hasta 3.000 en zonas elevadas y montañosas. El 45% de nuestros suelos están afectados por la erosión, el 75% del territorio agrícola presenta serios problemas de erosión y pérdida de suelos. Se estima que 59 millones de toneladas métricas de suelo por año se malogran debido al uso inadecuado y las malas prácticas agrícolas, entre otros. Según el Informe Nacional sobre Riesgo y Vulnerabilidad del Ministerio del Ambiente de Impacto, son 104 municipios. Desde 1961 se han tenido 144 casos de sequía que han causado impacto y pérdida en las cosechas de cultivos y ganadería. Lo anterior significa que el país presenta una alta vulnerabilidad en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Esto se ha reflejado en los altos costos por pérdidas y daños a la producción, a los medios de vida y a los bienes de capital. En este cuadro tratamos de relacionar
los principales eventos que han tenido grandes impactos en el país. El huracán Mitch, la sequía del 2001, los sismos del 2001. Tuvimos 2 sismos con un intermedio de un mes que nos derrumbó 160 municipios del territorio nacional, derrumbó las viviendas de la gente. El huracán Stan y la erupción del volcán Ilamatepec, que está en la cordillera occidental del país. Baja presión asociada a Ida, una tormenta del 2009, y la tormenta tropical Ágata y la depresión tropical 12E del 2011. Han tenido, como ustedes pueden ver, un impacto profundo, fuerte, con daños a la economía muy importantes, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra economía, que todavía no alcanza los 30.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto anual. Bueno, las pérdidas en granos básicos, de acuerdo a los registros de estos mismos fenómenos que hemos señalado, el más importante daño lo tuvimos en el 2011 con la depresión tropical 12E y recientemente, que todavía estamos evaluando el impacto de los huracanes, las tormentas tropicales Michael y Vicente, que nos causaron daño a más de 30.000 productores. Esto fue en el mes de octubre, que acaba recién pasado. Bueno, en los últimos años el sector agropecuario ha tenido impacto de 3 sequías fuertes, algunas afectaciones por excesos de lluvia, y las pérdidas acumuladas en granos básicos de estos fenómenos los hemos estimado en 200 millones de dólares. Durante 2018 la producción agropecuaria ha sido afectada por exceso de lluvia, de manera que en los meses de junio y julio tuvimos una sequía prolongada y las tormentas a las que ya me referí. La pesca y la acuicultura, la mayor afectación ha sido por exceso de lluvias y mar picado, que ha impedido que unos 27.000 pescadores pudieran realizar su faena de pesca en el Océano Pacífico y en los principales ríos por la subida de las corrientes, de los caudales. En relación a los retos que plantea el cambio climático, los principales desafíos para el sector agropecuario está la adaptación del sector agrícola al cambio climático con una agricultura sostenible, el incremento de la producción y la productividad ante la escasez de recursos, suelo y agua, transferencia tecnológica, investigación e innovación en la producción. Mercado nacional vulnerable a las variaciones del mercado internacional, adaptación de la producción y oferta de alimentos conforme a los ciclos que impone la variabilidad climática, y el acceso al financiamiento y el crédito para el desarrollo tanto de la actividad productiva como tal, como para las inversiones que necesita el sector. Este acceso aún es muy precario, muy limitado. Frente a esto, y a mí me ha tocado vivir una etapa interesante, porque ingresé al ministerio en 2014, cuando comenzaba el fenómeno del Niño, uno de los más dramáticos que hemos tenido en las últimas décadas. Y se nos planteaba no solo mitigar los efectos de ese fenómeno, sino cómo trabajar paralelamente en un conjunto de acciones, de política, y hemos logrado estructurar, porque ahora no solo es de redactar una política, pensarla en un centro de trabajo, sino que hay que consultarla, hay que validarla con la sociedad, con los diferentes sectores, sector privado, sector organizado social, sector productivo individual. Hemos logrado ya poner en marcha una política de pesca y acuicultura que tiene, con apoyo de la FAO, hicimos estos estudios y las consultas
una de la cadena del cacao, que teniendo en cuenta no solo el valor económico de la producción del cacao, sino el valor para los sistemas agroforestales sostenibles. La política nacional apícola, política de reactivación de la caficultura nacional. En nuestro país, el segundo bosque, de acuerdo al inventario nacional forestal del país, el segundo bosque es el del Parque Cafetalero. Más de 174.000 hectáreas son bosques del café. Y estamos en un plan, en virtud de esta política, de un plan muy dinámico, fuerte, de renovación de ese parque cafetalero, incluido su bosque. Estrategias operativas y planes de acción. Hemos trabajado una estrategia de cambio climático para el sector agropecuario, pesquero y forestal, acuícola, estrategia de manejo integrado de cuencas hidrográficas, Plan Nacional de Cambio Climático, ajustado al Plan Nacional de Cambio Climático que se desarrolla desde el Ministerio de Medio Ambiente, con quien tenemos una actividad muy estrecha, de mucha cooperación y coordinación de nuestras actividades, el Plan Nacional de Cambio Climático y la Estrategia de Riego y Drenaje. Hemos trabajado en este marco de la adaptación en un proceso de aprendizaje. Tenemos un pequeño centro nacional de tecnología agropecuaria y forestal que se llama el CENTA. Ahí hemos podido trabajar ya con 9 variedades e híbridos de granos básicos. Esto no solo como esfuerzo particular de nosotros los salvadoreños, sino con mucha cooperación de centros de investigación de México y el CIAT de Colombia. Hemos liberado variedades de pasto que permitan una mayor masa de alimentos y poder guardar estos alimentos para la época seca. Una variedad de polinización libre de tomate y una variedad de yuca. Todos estos esfuerzos se le transfieren gratuitamente a los productores, porque en El Salvador no hay grandes empresas agrícolas ni grandes plantaciones. Somos un país de minifundios, pequeñas parcelas y pequeños productores, agricultores familiares en su mayoría. Se brinda la transferencia tecnológica enfatizando en buenas prácticas para una agricultura sostenible, tales como la no quema, cultivos de cobertura, prácticas y obras de conservación de suelo, agua, reforestación, producción agroecológica, manejo de rastrojos, entre otros. En pesca y acuicultura hemos establecido 5 medidas de ordenación. 2 de ellas son vedas. Habíamos abandonado las vedas, especialmente la del camarón, y estábamos a punto de agotar el recurso en nuestro mar. Además, por supuesto, con las vedas damos respuesta de acompañamiento por las pérdidas de no trabajo a los productores, a los pescadores en ese periodo. Bueno, y en la renovación del parque cafetalero hemos proveído gratuitamente más de 47 millones de plantas sanas ya resistentes a la roya para mantener no solo la producción, levantarla de nuevo porque ha sido muy golpeada, y luego el aporte, el servicio ambiental que el café le brinda al país. Bueno, en materia del fortalecimiento del estatus fitosanitario hemos trabajado el control del gorgojo descortezador del pino. Este es un problema de plaga que no solo ha afectado a El Salvador, sino también a Honduras, con efectos mucho más
dramáticos, pero igual, de acuerdo a la extensión territorial, toda la zona de coníferas ha sido afectada y ahora podemos decir que está bajo control y estamos manejando este tema. La emergencia en prevención y control del pulgón amarillo. Este es un áfido que no existía en nuestras tierras hasta hace unos 20 años, lo veíamos allá por África o en otras latitudes. Ahora lo tenemos aquí en el país y estamos aprendiendo a manejarlo adecuadamente. Luego ha surgido nuevamente un rebrote de control de la langosta voladora que hemos logrado manejar bajo control con los recursos que dispone el Ministerio y con la participación dinámica de las organizaciones de productores que en el país tienen un protagonismo bastante relevante. Bueno, hay un programa de capacitación y entrenamiento a productores para el manejo integrado de las plagas. Leyendo hacia atrás, yo he buscado referencias sobre la construcción de política y realmente ha sido muy pobre lo que hemos podido encontrar. Y esto a manera de conclusiones me quiero referir a lo siguiente. Nosotros fuimos víctimas, y yo creo que otros países, pero El Salvador fue víctima del consenso de Washington que relegó la agricultura a un segundo o tercer plano. Eso dejó de pensar de que el estamento político, empresarial, dejara de pensar en la agricultura como un factor fundamental de la plataforma económica del país. Afortunadamente, se ha vuelto a retomar la vía de la atención que merece la agricultura y se está fortaleciendo no solo el marco de las políticas, sino que el diseño de la participación y del protagonismo de las organizaciones de productores y de productoras en los diferentes campos, caña, café, miel, acuicultura, maricultura, ganadería, crianza de aves, crianza de porcinos, inversión en agroindustria para la producción láctea, entre otros. Y hemos comenzado entonces a trabajar en esta ruta con muchos retos al frente. Y en estas inversiones que se hacen en ello, porque se ha invertido bastante en sistemas de riego, en sistemas de control de plagas, se ha invertido mucho en obras de ingeniería para proteger el suelo, infiltrar el agua, construcción de reservorios, entre otros. Hoy hemos recibido una grata noticia este año, hace unas pocas semanas. El Fondo Verde del Clima nos ha favorecido, como ya decía don Julio, con un proyecto importantísimo donde vamos a ejecutar a partir de mediados del próximo año unos 127 millones de dólares que combina el aporte no reembolsable del Fondo Verde con las contribuciones del gobierno, tanto del Ministerio de Agricultura como de Medio Ambiente y otras organizaciones como el Fondo de la Iniciativa de las Américas que se ha incorporado a este proyecto. Este proyecto está precisamente destinado a adaptación, a invertir en adaptación en los próximos 5 años y a creación de condiciones de resiliencia de los productores en 114 municipios. Eso es el 44% del territorio nacional. Estamos muy contentos, no solo agradecidos, sino que muy optimistas que estos fondos van a contribuir definitivamente a seguir modelando una producción y un modelo de respuesta a los desafíos que nos plantea el clima.
En esta conferencia, en esta jornada de la agricultura y la alimentación, hemos podido escuchar aportes y afirmaciones muy importantísimas. Por ejemplo, la necesidad de la voluntad política. Y en efecto, eso es fundamental, pero no solo del gobierno. Cuando hablamos de la voluntad política, no solo hay que ver al gobierno, hay que ver al sistema político, hay que ver al régimen político, hay que ver a la sociedad en su conjunto, porque nosotros podemos estar elaborando ideas fabulosas, pero si el sistema político, es decir, el sistema de partidos políticos y de las organizaciones de poder y de presión en el país no se compenetran de estos desafíos, los avances siguen siendo cada vez más dificultosos, por una parte. Por otra parte, creo que América Latina en su conjunto y caribeña, por supuesto, como parte integrante, para revertir esa visión equivocada que se tiene de la importancia de la agricultura. Y no lo digo porque soy ahora ministro de Agricultura, lo digo porque he visto cómo ha sido el desempeño sobre este sector. Y yo conversaba con en ese entonces, secretario de Agricultura de México, el secretario Zagarpa, con Martínez, y me decía, esta es una trampa de los ministros de Hacienda cuando te dicen es que la contribución al PIB de la agricultura es muy pequeña, pero no toman en cuenta cómo el sector agropecuario impulsa el resto de los sectores de la economía. De allí que hay que romper con esa ideología que ve el desarrollo, la inversión en investigación, en innovación, en transferencia como un despilfarro de recursos. Esa es una visión equivocada que todavía prevalece en muchos de nuestros países para lograr darle el impulso que necesitamos. La humanidad crece de manera acelerada, la población del mundo. Esta es una realidad que no la puede cambiar ningún gobierno ni ningún personaje en el mundo. Y por tanto la demanda de alimentos es cada día mayor. Bueno, aquí se ha dicho que el problema no es la producción, y yo creo en eso porque los números lo testifican. El problema de fondo es la exclusión, es la desigualdad, es la inequidad. Y ese debate hay que llevarlo al terreno de las decisiones para que no vivamos de mitos o de creencias equivocadas, sino se aborda correctamente el problema. Otro tema que me parece que ocupa todavía muy poco espacio, por ejemplo, la banca comercial en mi país no presta al sector agropecuario, por regla, por el riesgo, por las dificultades. Entonces, las bancas nacionales deben de fortalecerse en función de poder proveer financiamiento para producir y para crear tecnologías y para crear desarrollos tecnológicos que necesitan los países. Y por último, que estoy hablando de lo que he escuchado en esta semana, la necesidad de hacer investigación, de hacer innovación, de hacer transferencia. Yo siempre he admirado la visión de la sociedad brasileña de haber creado Embrapa, porque tengo referencias no solo por lo que el maestro Barbosa ha dicho ahora aquí, sino que conozco de Embrapa desde hace mucho tiempo. Invertir en eso es invertir en el futuro y en las posibilidades de adaptarnos adecuadamente y con éxito y con menos sufrimiento para nuestra población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orestes. Abrimos ahora el plenario, señores ministros, o también del público. Sí, adelante, Felipe.
Buenas tardes. Don Orestes, buenas tardes. Felicitarlo por su presentación. Yo quería hacerle una consulta, la quiero hacer aquí en esta mesa. Como usted bien sabe, nosotros en Guatemala estamos en la implementación al apoyo de la Ley de Alimentación Escolar. Con nuestros agricultores familiares, andamos impulsando también la Ley de Agricultura Familiar, que era una ley gemela con la Ley de Alimentación Escolar, pero se nos quedó un poquito rezagada, pero gracias a Dios la Ley de Alimentación Escolar, que es una de las grandes leyes que tenemos en Guatemala hoy por hoy, ya es una ley autorizada por el Congreso. Y en una ocasión yo supe de las compras locales que hacen en El Salvador. Nosotros tenemos hoy por hoy ese trabajo de que nuestros agricultores sean los que produzcan para abastecer las escuelas de forma local, las compras locales. Y en todo esto hemos tenido el apoyo fuerte de FAO desde el impulso a la ley hasta lo que estamos haciendo hoy como Ministerio de Agricultura de organizar en las dos formas más comunes e importantes que tenemos en Guatemala de la organización, que es una asociación o una cooperativa de producción agropecuaria. Y en El Salvador tenemos entendido de que sí ya tienen la experiencia de esas compras locales cabalmente para abastecer las escuelas en las áreas rurales. Y además felicitarlo por la presentación. Bueno, nosotros en 2010, el país la Asamblea examinó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. Y esa ley no tenía espacio para que la micro, pequeña y mediana empresa pudiera vender. Del pastel de las compras anuales, solo las grandes empresas organizadas podían hacerlo. Entonces se reformó esa ley y se creó que por obligación las instituciones del gobierno deben de comprar el 12% de las compras públicas a este segmento empresarial que no estaba participando. Y claro, ha sido un proceso interesante. Me voy a ir para luego llegar al tema de las escuelas. Un tema interesante porque enfrentábamos por un lado la resistencia a la burocracia, porque es más fácil hacer una licitación de una gran corporación bien organizada que lleva todo bien estructurado, que tratar con gente que tenemos que enseñarle que tiene que tener matrícula de comercio, solvencia del municipio, solvencia de Hacienda, es decir, y llevarlo de la mano, Hoy nosotros le compramos, por ejemplo, a productores de semilla de maíz, porque la semilla la genetizamos nosotros en el CENTA, pero quienes la producen y se la venden al gobierno para dar a los campesinos una semilla de más corta duración y de mejor resistencia al estrés hídrico, lo hacen los campesinos, grupos, asociaciones agropecuarias o cooperativas agropecuarias. Por ejemplo, a ellos se les compran alrededor de $15 millones al año en semillas. Por supuesto, imagínense, el tamaño nuestro es pequeño, por eso lo he narrado ahora, porque nada que ver con el tamaño de Argentina, de Chile, de Brasil. Y así, la compra del calzado para los niños en las escuelas, los uniformes, se le compra a la pequeña empresa nacional. No ha faltado quien nos diga, entréguele a una maquiladora, le hace un solo paquete y le entrega, y se quita usted el problema de estar lidiando con sastres, con zapateros, etc. Por eso digo que es una cuestión de las voluntades, la voluntad política de comprarle a los pequeños. Bueno, en ese marco también hemos vinculado las cooperativas a los centros escolares. Ahora, gratamente me encontré con una compatriota que está aquí participando, que lidera una cooperativa de mujeres que le vende
a las escuelas, le vende al Ministerio de Educación alimentos para los niños. Por supuesto, eso presupone que el Ministerio de Educación dedica más de 30 millones de dólares al año para la alimentación de los niños, en más de cerca de 1.500 centros escolares que tenemos en el país. Entonces, yo sitúo esto en dos momentos. Uno, la reforma apropiada para poder facilitar las compras, y dos, la voluntad política de comprar por parte del Estado a los pequeños, a los medianos, a los micro empresarios que proveen una gran cantidad de insumos que necesita el Estado para su funcionamiento. Y de alguna manera hay otras áreas en las que intervenimos, pero como nos estábamos refiriendo, don Felipe, al tema escolar, entonces el tema es que hay una decisión de inversión en la educación, no solo en los maestros y en las aulas, sino en favorecer las condiciones de nutrición de nuestros niños y niñas de cara al futuro y de comprarle a la sociedad aledaña de los sectores estos alimentos que necesitamos para ellos. Don Orestes, ¿y alguna otra observación, comentario? Sí. Buenas tardes. Ante todo, pedirle disculpas que no pude participar de la primera parte de la actividad porque estaba apoyando a gente de Uruguay que estaba exponiendo en uno de los paneles. La presidenta de nuestro Instituto de Colonización no pudo venir a última hora y decidí apoyar a la persona que estaba exponiendo en ese panel. No, con respecto al tema de las compras para la agricultura familiar, nosotros también iniciamos un proceso de ese tipo. Es una ley de 2014 que hace una reserva de mercado del 30% para la agricultura familiar y las normas de la ley y su decreto reglamentario lo que exigen es que sean organizaciones de productores debidamente registrados y formalizados, como decía Orestes. Si bien tenemos la herramienta, con la dificultad que nos hemos encontrado es que las organizaciones de productores, quizás por falta de inteligencia comercial, conocimiento de la comercialización de sus productos, no están a la altura de la demanda, digamos. Esa reserva de mercado, sobre todo para la hortifruticultura, para la avicultura y para la producción de cerdos, es un interesante mercado para la agricultura familiar, pero lo que no hemos logrado es que las organizaciones de productores estén a la altura de la demanda. Es un proceso nuevo, pero lo planteo porque quizás alguno de los colegas pueda hacernos algún aporte de cómo podemos superar estas dificultades que venimos encontrando en el proceso. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, si no hay otros comentarios, vamos de nuevo, muchas gracias, Orestes, por la presentación, y vamos a cerrar con comentarios sobre los retos que tiene la región Caribe en el tema del cambio climático y la agricultura. Va a estar a cargo del secretario permanente del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Barbados, Seibert Frederick. Seibert Frederick es economista y especialista en situaciones del Caribe. Así que, Seibert, muchas gracias por estar en Buenos Aires y escuchamos tus comentarios. Thank you very much, Mr. Chairman. Let me first of all thank you for inviting me and my minister. I'm not the minister, not yet, actually. I'm just the permanent secretary at this stage. So let me apologize for the minister who was supposed to be here, he and the chief agricultural officer. But at the last moment, there was a change in plans, and I was asked to fulfill this role, which I readily accepted. Let me say, first of all, I'm not an expert in agriculture.
My sojourn in agriculture began, in fact, tomorrow, the 23rd of November. It will be 4 months I've been working in the Ministry of Agriculture. I spent most of my career in the area of finance and economic affairs, looking at the macroeconomy and so on. But in a sense, that has given me an overall vision and understanding of the various sectors of the economy, including agriculture. I listened very carefully to my colleague from Ecuador, and at times I thought we could replace Ecuador with Barbados, since there are very similar issues in terms of the problems facing agriculture and climate change and the impacts of climate change on agriculture. We all know that Barbados is a small developing economy, and the impact of climate change on small islands economies can be very severe. One hurricane, like the hurricanes we had last year in Maria and Irma, could in a few hours wipe out the entire agricultural sector and make it very difficult for the country in terms of its overall economy, if it is heavily dependent on agriculture. And of course, it would create even further problems in the area of food security and so on. So I think the challenge we have is how do we cope with the impacts of climate change in terms of natural disasters like hurricanes and so on, and very vicious floods like the one we had only a few days ago in Trinidad and Tobago. And the impact these disasters can have on the soil, on the agriculture sector, on the economy as a whole, on housing, and all the various social aspects of life. As you said, you know, in the small economies, not like large economies like Argentina and Brazil, one natural disaster can undermine and set you back for 10 years, right? So that the question is, how do we address the impacts of climate change in terms of climate resilience, climate adaptation, and climate mitigation? These are certain measures that we have to be involved in, and I think we need to look at how best these approaches to these problems can be financed, especially in small open economies like ours. I know this is the main challenge for a lot of Caribbean countries. Barbados, of course, like Argentina, going through a very difficult economic situation. We have now had a program with the International Monetary Fund, which began only last month. And we've had what is called an extended fund facility, which really imposes a number of what we would call austere measures on the macroeconomy. And it's a question, therefore, of not only sustaining agriculture and developing agriculture, but sustaining and developing other sectors of the economy as well. And then, of course, establishing that link between agriculture, tourism, food security, education in terms of the school feeding programs, and of course, in terms of our overall health and wellness. We, the Caribbean, tend to suffer from certain non-communicable diseases, and it is related back to some of the foods we eat and the sort of agricultural produce and so on that we have on our diets, et cetera, et cetera. So the challenge is not only food security, but the type of diet which we ought to have in order to eradicate some of the non-communicable diseases in terms of diabetes and hypertension and heart disease, as well as the blood flow, what they call
your blood flow in terms of how the blood, in a sense, goes through the veins, etc., etc. So it's a multifaceted problem which has to be addressed from different angles and which has to be broken down and looked at in terms of how we approach agriculture. The new government in the last couple of weeks, and since I became Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture, we have been looking at different approaches to agriculture. We've been looking at what we call vertical agriculture. Since we are a small country, and since we don't have vast amount of land to cultivate and to grow a range of crops, we have to look at the kind of approaches through which we can maximize the production and productivity of the land which we have. And I must say that in Barbados, agriculture has been contracting for a number of years. I think the land acreage which has been taken out of agriculture for the past 2 decades averages about 700 acres per year. And of course, there were the development of other industries like tourism and international business services and so forth. But agriculture still remains, in the scheme of things, important bedrock to the overall economic and social development of small countries and indeed Barbados. So that the approaches to agriculture have to change. Take, for instance, the sugar industry. For many years, we have been involved in the production of bulk sugar, but this is now changing and has to change because we are now shifting from a sugar industry to a sugar cane industry, where we can look at some of the byproducts and looking at packaged sugars and so forth, rather than producing bulk sugar to sell to the European Union or elsewhere. Also, related to sugar is the production of molasses, from which we produce our rum. And our rums have been one of the oldest rums in the industry. So we are grappling with some of these issues in changing the approach and changing the nature of agriculture. We are trying to attract younger people in agriculture because most of our farmers and so forth are, in the senior age group now, so to speak. And in order to sustain the industry, we need to attract younger people with new ideas and with new approaches to agriculture in terms of what we call green farming and so on. And in this regard, the new government has established what is called the FEED program, which is the Farmers Empowerment and Enfranchisement Drive. We call it FEED. And that is a program that is aimed at, as it says, empowering and enfranchising small farmers to develop their farming and their production of agriculture on small lots, which is being conducted under one of the government entities called the Barbados Agricultural Development and Marketing Corporation, in order to help sustain that aspect of agriculture. Recently, we have worked with ICA and other organizations in training young farmers. We had a special program for the training of farmers, and I think this would go a long way in allowing young people and attracting young people to farming, which is important if we are to sustain agriculture. So all that has to be done, and is being done in the context of an MF program, which is a very difficult program. You have a lot of targets to meet. If you don't meet the targets, then you don't get the foreign exchange which you require, and so on and so forth. So it is part and parcel of a sustained growth program, which is referred to as
the Barbados Enfranchisement and Recovery Program. So the impacts of climate change has to be looked at in that broad context. In the case of small island economies, and in the case of Barbados in particular, there is some research ongoing in terms of food security, and we would like, of course, to have some greater support from international and financial organizations to support the approaches to the impacts of climate change. I know there's the Green Climate Fund, and there, of course, is the Caribbean Development Bank, which has some aspect of relationship with the Green Climate Fund itself. And obviously, there is also the 5Cs, Caribbean Community Center for Climate Change, which we have been working with in order to support the impacts of the climate change in our countries. It's important for us to recognize that different aspects of agriculture, not only in farming vegetables and crops and food crops, but livestock is very important to in our development. We, of course, are known for the country that produces black-belly sheep. And if we can develop that in a way which we can benefit from the value chain, then I think that could be black-belly sheep and goats, milk and so forth, and the poultry industry could make a very important impact in our agriculture. So the Small Farmers Program, the feed program, is about trying to improve and upgrade and sustain our agriculture as we go forward. As I said, like sugar, cotton, which used to be a viable crop, a very important crop many years ago, we are now trying to resuscitate the production of cotton. We have one of the finest cotton varieties in the world, and the Sea Island cotton, we are trying to resuscitate that because that was a rotation crop for sugar many years ago. So these are some of the approaches that we are involved in at the present time. And of course, all that has to be seen in the context of climate change resilience and climate change mitigation and adaptation. We also, as I said, I think there's a greater need to source funding to deal with the impacts of climate change, and therefore I think this body needs to look at that and to see what more we could get out of the Green Climate Fund, the Adaptation Fund, and other such resource entities that could spur the growth, not only in agriculture, but as I said, the growth of small economies, growth and development of small island economies that depend significantly, if not entirely, on agriculture, but depend on other aspects of the economy as well, including tourism and so forth. But as I said, agriculture is linked to all those sectors, certainly in small countries. So when you come to Barbados, we would like to give you a plate of food that is essentially Barbadian. It's made up of Barbadian produce and Barbadian vegetables and so on and so forth. And it would also reduce our import bill of importing goods and particularly importing agricultural goods, food imports, which can impair our balance of payments if we have too much of a skewed import of food imports, when we ourselves can produce a significant portion of those imports. So I see it as a very, it's a multifaceted approach. I think we have to work with other sectors and work with institutions and so forth. And at the same time, as I said, we have to work within the confines or the parameters of the International Monetary Fund program, which we intend to do, because we have to succeed in that program in order to get the economy back on track,
right? Only a couple of days ago, the debt, we had to restructure the debt. Our debt to GDP ratio is extremely high, and the selective default of certain, the selective default that was undertaken by the government, that has caused the rating to go down. It has now been, it's gone up a few notches. So that is the direction in which we want to go. So we have to look at, as I said, the entire economy. Agriculture is very critical. And it's not only critical for agriculture, but it's critical to tourism, it's critical to food security, it's critical to the health and wellness of the nation, and especially our young people. And of course, it is critical to the overall environment in the island state. So we have to do whatever we can in order to acquire funding and acquire resources that will support that program and support all the other programs that will give agriculture a pivotal role in the overall macroeconomic development of the small island state of Barbados. As I said, I have been asked to come here just a few days ago. I arrived this morning, so if I look a bit tired and sound a bit sleepy, please forgive me. But this is basically my presentation. I haven't had the time to do a PowerPoint presentation as I would like, but I think what I've said, you can take it for whatever it is. And I know some of the, as I said, some of the issues which was raised by Ecuador relate to Barbados, and you can plug in Barbados rather than Ecuador in a number of the things which you have raised. And it's interesting to see, you think you're a small country, but we are much smaller than you. So you can see the diverse activities and the kind of policies and the kind of impact of policies that will impact on the overall growth and development of small island states. Thank you very much. Thank you, Sebert. And, bueno, si hay preguntas o comentarios. Sí, Jorge. Sí, perdón. Honduras. Muchas gracias. Una consulta. ¿Cómo ha funcionado ese programa de financiamiento que tienen ustedes para apoyar a pequeños productores? Well, actually, the feed program, which was introduced, we had a general election a few months ago, and the new agriculture sector and new agriculture minister, we have come up with this feed program. The idea is to support that program via what was established called the it's a trust program, which is in the Ministry of Commerce and Small Business. A trust program was established, which was a program to allow small business people to borrow initially $10,000 Barbados dollars to support the small business sector, of which, of course, small farmers is a part of the sector. So the financing of that program will come partly from that and also from the Barbados Agriculture Development Corporation will provide certain services to these small farmers free of cost. That is to launch the program and get them off the ground, so to speak. And also farmers who are established farmers can go to the trust fund under the Ministry of Commerce and seek additional funding for their particular activities. So that's the way we're looking at trying to finance small farmers and the development of small farmers. Muchas gracias. Thank you, Actors. Sí. ¿Algunas otras preguntas, comentarios? Por ahí, ya que estamos cerca del final, podemos ampliar sobre algún comentario que alguno quiera hacer o
algunos conceptos sin hacerlo demasiado extendido, pero algunos conceptos que quieran dejar sobre el desarrollo total del panel. Tenemos unos minutos. Sí, muy buenas tardes. Todos los presentes. Doctor Guillermo Rinaldo, gracias por estar aquí en su país, un país muy hermoso. En nombre del Ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Enrique Carles, de Panamá, quien por compromisos no pudo asistir, nos pidió que, en cierto sentido, les comunicáramos algunos avances como país hemos tenido y dejar constancia del incondicional apoyo que hemos tenido de la FAO en lograr nuestros objetivos en este quinquenio de gobierno. Realmente el sector agropecuario de nuestro país inicia una etapa en el 2014 bien enfocado en una estabilización, recuperación, crecimiento y maduración como ejes muy importantes para el sector agropecuario en vista de muchos años de abandono y de retrocesos en números por falta de políticas públicas constantes. Realmente un trabajo que hemos ejecutado con inversiones históricas en el agro y que la creación de proyectos encaminados a trabajar de la mano con el productor. En el tema de la adaptación y el cambio climático y la resiliencia, que es un reto que los gobiernos debemos asumir y establecer políticas públicas que ayuden a nuestros productores a mitigar y adaptar las tendencias productivas. Sobre esto hemos hecho gran énfasis en reactivar la agricultura familiar, que ante estos cambios climáticos son los más vulnerables. Realmente, y lo reitero, la FAO ha sido un aliado estratégico que nos ha apoyado de forma contundente en estos últimos 3 años, lo que hace que nuestro país, de manera muy responsable, está robusteciendo todas las instituciones que deben responder a los productores ante los efectos del cambio climático. Es un tema muy particular en Panamá, que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario está apoyado por 5 instituciones de una trascendencia muy importante para el productor, como es el Instituto de Seguros Agropecuarios, la cual ha hecho una labor muy interesante ante estos cambios climáticos. Tenemos el Banco de Desarrollo Agropecuario, que es una entidad del Estado. Tenemos el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que es una entidad también del Estado. Tenemos la Autoridad de los Recursos Acuáticos. Tenemos el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Y por último, este año se inauguró el Merca Panamá, que es una cadena de frío que se pone a disposición de los productores. ¿Qué es lo importante de esto? Que por primera vez el Ministerio de Desarrollo Agropecuario logra agrupar a todas estas instituciones bajo su propia responsabilidad. Eso operativamente ha sido muy importante porque este año el Plan Nacional de Cambio Climático del Sector Agropecuario en Panamá, el Ministerio de Desarrollo es la primera entidad de todos los ministerios en presentarlo, con todo el apoyo que hemos tenido de FAO. Después de 3 años, el Plan Nacional de Agricultura Familiar, 1 de noviembre, fue entregado y es un documento muy importante de procesos y de desarrollo. El sello orgánico de agricultura familiar y el lanzamiento de los créditos para las mujeres agroemprendedoras rurales al 0% de interés. Es un sistema muy interesante. El Banco de Desarrollo Agropecuario se nutre de un impuesto que se le carga a todos los préstamos personales, no comerciales, tarjetas de créditos, 1% sobre el valor del mercado, lo que da al año fondos muy importantes para que sean
invertidos en esta actividad, un fondo de $200 millones, del cual el Banco de Desarrollo Agropecuario tiene un 25% de esos fondos a su disposición. También el año pasado iniciamos un proceso de créditos a jóvenes emprendedores que terminen sus escuelas agropecuarias con 18 años y se ha extendido a los jóvenes que cursan las carreras universitarias de agricultura hasta 24 años. Este crédito les otorga préstamos al 0,5% de interés por un periodo de 5 años y después de los 5 años el préstamo pasa a un 2% de interés anual. Iniciamos un proyecto de mitigación al cambio climático a través del Fondo de Adaptación. Por primera vez, un proyecto de mitigación administrado por una fundación privada, Fundación Natura en este caso. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ejecuta a través de terceros actores, fundaciones y empresas privadas, proyectos de reforestación, proyectos de agroforestería, lo cual es una nueva modalidad en que los funcionarios del gobierno se desprende de esa burocracia que muchas veces queremos tener los proyectos y ejecutarlos es un poco difícil, no por la capacidad técnica de nuestro equipo de campo, sino por la burocracia administrativa y los procesos que se dan en las contrataciones del Estado. Todos ligados a agricultura familiar. Es un primer proyecto de $9.8 millones que lo estamos ejecutando en combinación Ministerio de Desarrollo Agropecuario con el Ministerio del Ambiente. Otro hito más importante, que era muy difícil conjugar ideas entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Con este proyecto lo hemos logrado de una manera muy productiva. También, con el apoyo de FAO, iniciamos la gestión para la preparación de un proyecto de financiamiento para el Fondo Verde del Clima. Los fondos de financiamiento para la ejecución del proyecto que ya está en ejecución vienen del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ya hemos iniciado las reuniones con FAO y el equipo de trabajo del MIDA y este proyecto debe ser presentado prontamente ante el Fondo Verde del Clima, con la modalidad de que todo el proyecto debe ir hacia mejorar las condiciones de producción de las comunidades de agricultura familiar. Los avances en los temas de apoyo a las comunidades indígenas, un proyecto que de hecho también estamos desarrollando con la FAO y que en un gabinete agropecuario que presidió el señor presidente de la República se estableció un fondo de $10 millones dentro del presupuesto general del Estado para que sea único y exclusivamente desarrollado en las 5 comarcas legalmente constituidas en el país, que representa prácticamente un 30% del territorio nacional, con la finalidad de incorporar estos territorios autónomos a la producción de agricultura familiar. En el tema de competitividad, hemos creado el Centro de Competitividad de la provincia de Chiriquí, que es un proyecto que incluye un financiamiento de la CAF por el monto de $27 millones y que la innovación de este proyecto es que es administrado por el sector privado. La idea de este proyecto es que las asociaciones de una de las áreas más productivas del país cuente con todo el apoyo y los fondos para que inicien programas de competitividad. Uno de los éxitos que ha tenido que a través de este proyecto de competitividad se logró que la empresa Del Monte regresara a cultivar aproximadamente 5.000 hectáreas de banano en la frontera, en territorios muy cercanos a la frontera con Costa Rica, que había sido abandonado hace 20 años por temas laborales. El Centro de Competitividad con la comunidad
y las demás instituciones consiguieron tener esa confianza y regresar a hacer inversiones en el país que son muy necesarias en esa zona. En el tema de legislación y buscando esta competitividad y buscar la resiliencia a los efectos climáticos, se ha creado la ley de las cadenas agroalimentarias, que consideramos que es el soporte y el balance que se debe tener en la producción agrícola entre los productores y los agroindustriales para que se pongan de acuerdo en el tema de las importaciones. Eso es un mecanismo sumamente importante para que la producción tenga la seguridad de que va a ser consumida por los actores que lo deben hacer. En resumen, queríamos reiterarle a todos los ministros y demás directores y instituciones nuestro compromiso como país por la transformación de este importante sector, buscando ofrecer condiciones para un crecimiento sostenido rumbo a la soberanía alimentaria y buscar las condiciones para poder aumentar las exportaciones de productos nacionales a diversos mercados, lo cual fortalecería mucho la producción de los pequeños productores. Hemos realizado inversiones históricas con el apoyo de las políticas públicas, apoyados por diferentes organismos internacionales como ICA y FAO, buscando la autosuficiencia en rubros como el arroz y el maíz, la creación de leyes como Fondo Especial de Contingencias, que ya alcanza inversiones por más de 8 millones de dólares, y el proyecto de ingeniería para sistemas de riegos pequeños, no grandes, sino pequeños, de mucha eficiencia. Se han desarrollado varios proyectos. En fin, el cambio climático es real y debemos tomar las acciones necesarias por mitigarlos y fortalecer la resiliencia de nuestros productores. Quería compartir con ustedes estas experiencias y muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Bueno, en atención a cumplir el horario y viendo que ya todos los ministros y secretarios han tenido participación, hago un breve cierre, así terminamos. Con algunos comentarios, está visto y comentado ya en esta reunión. Como nos comentaba Orestes, la intensidad de variabilidad, donde nos mostraba para el caso de El Salvador como en 7 eventos catastróficos en 12 años. Ese es el impacto que estamos teniendo en nuestra región. Estábamos ya acostumbrados a un efecto histórico de la oscilación del sur, de niño a niña, pero lo que sí se nota es el cambio de intensidades, el cambio de variabilidad, la variabilidad de los eventos. Felicito a los organizadores el hecho de que fueran 2 países pequeños que nos presentaron aspectos de política, porque algunos países un poco más grandes, donde la producción tiene mucha importancia, la producción agropecuaria, pero tenemos otra escala, nos impacta mucho los eventos climáticos, pero nos impactan muchas veces regionalmente, zonalmente, tienen impacto sobre el total de la economía, como le pasó en la sequía de la última campaña en nuestro país, donde el impacto fue muy fuerte y tuvo impacto macroeconómico, pero sin embargo, países más pequeños, estos eventos climáticos tienen impacto sobre la totalidad, y es una visión que a veces es muy rica que la podamos tener en estos debates internacionales. También rescato de Orestes un tema que lo citó desde distintos lugares, pero la importancia del suelo frente a estas situaciones de inestabilidad. El suelo, que es el recurso sobre lo que basamos todo nuestro trabajo, como un eje central a proteger en esta variabilidad y en la intensidad de los eventos. Voy a ser muy breve, pero quisiera rescatar de Daisy la idea de la visión holística.
de las sinergias que tenemos que encontrar y algo que me parece que puede resumir este final de esta mesa, porque en todos lugares aparece, ella lo citó como diálogos y alianzas. Necesitamos diálogos y alianzas sectoriales, diálogos y alianzas público-privados, diálogos y alianzas multiescalares, diálogos y alianzas entre otros sectores de las economías, pero también tomando lo que nos presentaban de Barbados, diálogos y alianzas internacionales, porque somos todos concurrentes a un mismo problema. Diálogos y alianzas con los consumidores, porque el resto de la sociedad también nos mira, nos tiene que entender, a veces en aspectos tecnológicos como los que planteaba Sebastián, porque hay veces que el consumidor no entiende todavía la importancia de la biotecnología, la importancia de los desarrollos tecnológicos, no entiende lo que significa las distintas medidas para cuidar el medio ambiente, pero que a veces son distintas que las que ellos se imaginarían. Así que diálogos y alianzas en los sistemas políticos, que en última instancia son el final de los diálogos y las alianzas, son los sistemas políticos. Así que, como nos pedía Orestes, diálogos y alianzas en los sistemas políticos. Y rescato una pregunta o una idea que rescató Javier en las preguntas a la primera presentación, donde los jóvenes y la mujer rural son eje también de esta adaptación. Y si bien por ahí no podemos relacionar los jóvenes y la mujer rural a la situación del cambio climático, pero bueno, fenómenos que nos van haciendo, que vamos madurando juntos, los fenómenos de los cambios climáticos y los fenómenos de la mujer y los jóvenes rurales. Así que, tomando esta idea de una visión holística, de ser capaces de tener diálogos y alianzas, de ser capaz también como región de mostrarnos al mundo, como mostraba Sebastián, con la capacidad de generar áreas protegidas frente a otras regiones del mundo que nos exigen más protección y tienen antecedentes distintos que los nuestros. Poder ser capaces de producir, como los ejemplos que mostró, de producción silvopastoril o la biotecnología para combatir los problemas de sequía dentro de este rango. Así que bueno, creo que podemos cerrar este día buscando sinergias, buscando visiones holísticas y buscando diálogos y alianzas, que son los únicos caminos para solucionar estos problemas. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos en esta reunión de altos funcionarios. Gracias a todos ustedes por haber participado. Les reitero el saludo del secretario de Gobierno, Luis Echeverre. Y ahora, con 2 minutos de tiempo de haber finalizado el horario, agradezco también especialmente a Adriana y a Jorge por acompañarnos y a todo el CIAT. Y nos quedan 1 minuto, vamos a tomar una foto de familia de todos los funcionarios presentes y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias.